Vaya, vamos a iniciar la clase de hoy retomando un poco lo que habíamos visto en la clase anterior. Si se recuerdan, hablábamos sobre las auditorías de redes y habían tres capas inmersas que nosotros íbamos a tomar en cuenta. La primera capa era la capa física, la otra era la capa de enlace o la data link y por último era la network. Entonces, vamos a empezar viendo un poquito sobre lo que es el modelo OSI. Hoy ya les dejé programada su tarea para que ustedes puedan hacer la investigación. Obviamente todo va a ser de carácter grupal para que ustedes tengan las facilidades y no sientan tan pesado, tan tediosa la tarea. Voy a compartirles en este momento la pantalla y me avisan si la pueden ver bien. Vale, es una, una pequeña presentación del modelo OSI. Aquí tenemos una imagen eh, de básicamente una ilustración del esquema de lo que vendría siendo el modelo OSI con sus 7 capas: la capa física, la capa, la data link, la network, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y tenemos por último la capa 7, que es la capa de aplicación. Cada una de ellas trata de ejemplificar dispositivos o lo que interviene para su funcionamiento. Aquí tenemos los cables, tenemos lo que vienen siendo los routers, aquí tenemos otros routers, eso por el estilo. Aquí tenemos la capa de transporte, aquí se logra ver dos entes ahí queriendo comunicarse. La capa de sesiones, que es donde nosotros tomamos en cuenta cuando se inicia sesión y guardamos ciertas cositas ahí. La capa de presentación, aquí hace un proceso de encriptación y resolución de las cosas. Y por último, la capa de aplicación y podemos ver un servidor, perdón, una computadora, un navegador y una persona que tiene un mensaje. Eh, de eso hablamos un poquito la clase pasada, que vendría siendo la forma en que viajan los datos en paquetes de bits. No sé si se recuerdan un poquito con la forma en cómo explicamos y ejemplificamos cómo viajaban los datos. No sé si alguno de ustedes se recuerda. Vaya, Cristian no estuvo. ¿Alguno de los que estuvo en la clase pasada que me podría ayudar con esto? No, hombre, ahí están un parvos. ¿Sí? Ajá. Ujú. Sí. Ajá. Bueno, sí, un tanto acertado lo que dice Gaby, un pequeño, a grosso modo explicado como habíamos ejemplificado con cuestión a las tramas y cómo viajaban. Obviamente a los contenidos de esto son paquetes que nosotros no podemos ver o percibir, sí, pero dice que un paquete de datos es una unidad de información que está lógicamente agrupada, que se desplaza entre los sistemas de computación, incluyendo la información de origen, junto con otros elementos necesarios para hacer que la comunicación sea factible y confiable en relación con los dispositivos de destino. Vale. Aquí tenemos dos palabras que a nosotros nos deben de importar mucho, que es la factibilidad y la confiabilidad. ¿Sí? Debe ser una comunicación factible y confiable entre los dispositivos de destino. Eh, Esto es igual que como cuando nosotros contamos un secreto, ¿verdad?
cuando usted cuenta un secreto, usted no puede gritarlo a todas las personas, porque si no ya no sería un secreto, estaría eh, desvelando la información. Entonces, sí o sí, el destino tiene que ser confiable y lo que yo voy a divulgar tiene que a mí darme, ¿cómo les podría decir? La seguridad que no, lo que yo voy a decir o lo que yo voy a pasar, eh, tiene que darme la seguridad de que esta información no va a llegar a terceros, no va a ser suplantada la persona del destinatario y mi información no va a ser utilizada en mi contra. En la clase pasada hablábamos de estas cosas que nosotros deberíamos de sí o sí evitar. La suplantación de la identidad, hablábamos también que la información puede llegar a manos que no deberían de llegar, mi información puede ser robada, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cosas que intervienen a la hora de que nosotros enviamos los datos, ya vamos a ver un poquito de las tramas nuevamente y vamos a hablar sobre las capas y cómo interactúan entre ellas y más o menos lo que yo tengo que revisar o percibir. Tenemos lo que es el área de protocolos. En este caso son protocolos de comunicación. Vamos a tener bien claro eso. Dice que un protocolo es un conjunto de reglas que hacen que la comunicación de una red sea factible y confiable. Nuevamente tenemos estas dos palabras, la factibilidad y la confiabilidad. Los protocolos de comunicación, obviamente, eh, entre todos forman las reglas que deberían de cumplir para que nosotros tengamos un buen intercambio de la información, un buen intercambio de los datos que sea factible y confiable para nosotros. Obviamente, durante el paso las órdenes y las comunicaciones, tanto entre el emisor, receptor y viceversa, sí o sí deben de estar los protocolos de comunicación eh, inmersos en esto, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos los protocolos de comunicación, nosotros no podemos realizar una conexión o una comunicación confiable para nosotros. Eh, Propiedades típicas de un protocolo, dice. Dice, no es posible generalizar, o sea, no es posible englobar esto, pero algunas de las propiedades deseables de un protocolo pueden ser las siguientes. Obviamente, aquí estamos, nuevamente regreso, eh, queremos que esto sea factible y confiable para nosotros. Entonces, en base a esto están girando ciertas propiedades que debería de tener un protocolo. Vuelve y dice, no generalizar, o sea, no lo podemos englobar, pero algunas de las propiedades que nosotros esperamos o que sinceramente deben de estar en un protocolo, la primera es la detección de la conexión física sobre lo que se realiza la conexión. O sea que básicamente que él sepa eh, cómo es que él se está conectando. Y entre paréntesis dice cableada o sin cables. En el caso de la comunicación normal, por cable Ethernet o puede ser la comunicación vía Wi-Fi. Pasos necesarios para comenzar a comunicarse. Ellos le llaman handshaking, que es como el saludo, más o menos así lo llaman ellos. Dice negociación de las características de conexión. Aquí ya viene un tanto el ancho de banda, la velocidad, el tipo de datos y esas cositas. Cómo se inicia y cómo termina un mensaje, formato de los mensajes. Y dice entre paréntesis la información que se envía y el orden en que se van a enviar. Eh, ¿Qué hacer con los mensajes erróneos o corruptos? Obviamente aquí lleva en el caso de que sucediese que un paquete estuviera corrupto, ¿qué es lo que va a hacer? Conforme a las reglas que tiene el protocolo. ¿Qué hacer ante la pérdida inesperada de la conexión? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de qué es lo que pasaría si nuestros paquetes se pierden, ¿sí? Terminación de la sesión de conexión y por último las estrategias para asegurar la seguridad, ¿sí? Que en este caso es la autentificación. ¿Para quién? Para quien se está logueando en las capas de sesión y esas cosas. Y el cifrado. ¿El cifrado de qué? De mi información. En este caso, tanto quién soy yo como la información que yo estoy compartiendo. Hablábamos también de la estandarización. Entonces aquí dice la necesidad de estandarizar. ¿Por qué fue esto? Por la compatibilidad e
interoperabilidad, perdón, es una palabra bien larga. ¿De qué me sirve esto? Aquí tenemos 5 sistemas operativos. En este caso tenemos Windows, tenemos los sistemas Mac, tenemos Android, tenemos los iOS, que vendrían siendo para dispositivos también bajo la marca eh, Apple, los Mac, y tenemos los sistemas Linux. Si nosotros tenemos un estándar de comunicación, no importa desde qué sistema operativo o desde qué dispositivo nosotros estemos accediendo, yo voy a tener la capacidad de sí o sí compartir información con otro dispositivo que está a otro lado del mundo, ¿sí? No necesariamente tenemos que estar en la misma red. Por ejemplo, imagínense que yo uso Windows y viene, no sé, y Eric usa Mac, y viene él y tiene Sierra, digamos así, como sistema operativo, y yo tengo Windows 7, por decirles algo, un ejemplo burdo. Si no estuviera estandarizado esto y cada sistema operativo funcionara en base a un protocolo diferente, nosotros no podríamos tener conexión. Entonces, sí o sí es necesaria la estandarización. ¿Para qué? Para poder ser compatibles unos sistemas con otros y no depender de que si solo uso tal sistema operativo, me va a funcionar. ¿Sí? No sé si me he dado a entender con esto. Si hay alguna preguntita. Sí, también se entiende. Sí, sí, todo está bien. Va, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí es donde empezamos a hablar de la solución, el OSI. Hablamos la clase pasada de ISO, que es la Organización Internacional para la Normalización. Estas personas eh, obviamente se preocuparon por, aquí tenemos una pequeña caricatura, ¿sí? Sobre más o menos el protocolo, pero estas personas se ocuparon y se preocuparon por lo que estábamos viendo aquí, la estandarización, ¿sí? Para que fuera posible la comunicación tanto en redes internas como obviamente redes externas, sin importar el sistema operativo donde nosotros nos conectemos, o el dispositivo, o X o Y cosa. Entonces, ellos decidieron mejor formar, en este caso el modelo OSI, para poder estandarizar las cosas. Entonces, la Organización Internacional para la Normalización fue la que creó este modelo y dice que fue creado en el año de 1984. Aquí tenemos el modelo OSI dividido en capas. Quiero ver. Giovanni Flores. Ya se conectó Giovanni. Buenas noches, Giovanni. Vaya. Aquí tenemos el modelo OSI dividido en capas. Tenemos la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la de sesión, presentación y aplicación. Hasta el momento, en base a las clases que habíamos visto, nosotros dijimos que por lo general en una auditoría de red, las capas que nosotros vamos a ver inmersas al principio es la capa física, la de enlace y de red, a la hora de una auditoría de red. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a empezar viendo un poquito la capa de aplicación. Dice, los procesos de red a aplicaciones. Proporciona servicios de red a procesos de aplicación como correo electrónico, transferencia de archivos y emulación de terminales. Aquí tenemos unos ejemplos de esto. Vendrían siendo los navegadores que nosotros ocupamos normalmente. Aquí puede sustituir obviamente por el navegador que usted utilice, ya sea en computadora, en su tablet, en el teléfono o cualquier dispositivo desde el que usted se conecte a una red. Esta es la capa de aplicación, la que básicamente ve el usuario, con la que interactúa. Tenemos la capa de presentación, dice presentación de los datos. Garantizar que los datos sean legibles para el sistema receptor, el formato de los datos, la estructura de los datos y la sintaxis de transferencia de datos para la capa de aplicación. Esto es bien importante porque dice garantiza que los datos sean legibles para el sistema receptor.
Aquí tenemos ciertos ejemplos que vienen siendo QuickTime, el Adobe, el Macromedia Flash, que pobrecito, ya está un poquito ahí muriendo, pero su importancia es eso. Quizás la más primordial es que los datos sean legibles para quien lo está recibiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Que a la hora de la presentación de los datos sí o sí eh, va a tener el formato que se le está solicitando. Aquí es donde viene la magia y él sabe cómo va a estructurar estos datos para garantizar que el receptor pueda entenderlos. De ahí tenemos lo que es la capa de sesión. La capa de sesión o la capa número 5. Comunicación entre host. Dice que establece, administra y termina sesiones entre aplicaciones. Aquí tenemos una imagen de inicio de sesión de algo que ya no existe y muy probablemente ustedes no sepan qué es, que vendría siendo el Windows Messenger, donde antes nos logueábamos con Hotmail. En esta capa, muchos años atrás, antes de que se transformara en lo que es hoy Outlook, en esta capa es la que garantiza la administración de los inicios de sesión, los cierres de sesión entre las aplicaciones. También lleva, ¿cómo se llama? Un registro de las caducidades de las sesiones, desde dónde se iniciaron las sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería la capa 5. La capa número 4, aquí tenemos la capa de transporte, la capa de conexión de extremo a extremo. Obviamente, ¿por qué hace hincapié de extremo a extremo? Nosotros no podemos transportar datos de nuestra computadora a la misma computadora, ¿verdad? El hecho de una conexión, ya sea de una red interna, de una red local o de una red por la cual vamos a salir a una puerta de enlace por la cual vamos a salir a internet, es la comunicación de mi dispositivo hacia los demás dispositivos. Dice la primera característica. Se ocupa de aspectos de transporte entre hosts, entre computadoras, entre dispositivos. Nosotros al final cuando nos conectamos a una red, nosotros pasamos a ser un host, a ocupar un lugar, a ocupar una dirección IP que nos asigna el servidor, en este caso el DHCP, y nosotros nos transformamos en un host. Ya no nos vemos como una computadora, como una tablet, como un dispositivo X, sino que somos parte de la red. Entonces la capa de transporte se ocupa básicamente de eso, del transporte de los datos entre los hosts. La siguiente característica es confiabilidad del transporte de datos. Eh, en este caso, la capa de transporte a mí me tendría que dar la certeza de que mis datos se van a transportar de la mejor manera. Ya vimos eso de que tenemos que evitar la pérdida de datos, las suplantaciones y esas cosas. Y ya vimos un poquito de eso cuando hablamos en la clase pasada de las tramas. Dice también que establecer, mantener, terminar circuitos virtuales en base a las conexiones, siempre guiándonos en conexiones. Detección y recuperación de fallas y control de flujo de información. Esto sería con cuestión a la capa número 4. Tenemos también lo que es la capa número 3, la capa de red. Dice direccionamiento y mejor ruta. Dice proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas finales. Y al final el dominio de enrutamiento. En esta capa de red, aquí es donde intervienen básicamente. Bueno, de hecho aquí tenemos una imagen. ¿Quién de ustedes me podría decir que esté ejemplificando esta imagen? Sería como routers entrelazados, algo así más o menos. ¿O no? Sí, correcto. Aquí tenemos una imagen bien parecida, si se recuerdan, Packet Tracer. Es la comunicación entre los routers. Sí, básicamente el router vendría siendo como la estación de buses, sí, donde llegan todos los buses y él va a direccionarlos según la ruta que ellos lleven.
que viene de un router a otro router, etcétera, etcétera. Entonces es la capa. Byron viene ahorita. Qué bueno. Es la capa que me permite a mí enrutar, el poder decir, este paquete viene de tal lado, yo lo voy a mandar de tal lado. Este paquete está firmado por X cosa y trae la dirección de tal red, yo la voy a mandar hacia esa red porque ahí se encuentra el destinatario. Entonces, la capa de red básicamente es eso. Va de manera lógica, obviamente. Él va a ir ordenando los paquetes y va a decir, lo envían desde tal lado y por medio de las rutas que ya están creadas, yo lo voy a mandar para tal lado. Luego tenemos la capa 2. Esta es la capa de acceso a los medios. Dice que permite la transferencia confiable de los datos a través de los medios. Direccionamiento físico, topología de red, notificaciones de errores y control de flujo. La topología de red, ya a estas alturas, ya creo que está un poquito de más que lo mencionemos. Ustedes ya deberían de haber trabajado con lo que es la topología de red y cómo distribuir una red básicamente según la estructura que más nos convenga. Y por último tenemos la capa número 1, la transmisión binaria. Aquí vienen cables, conectores, voltajes, velocidades de datos. Binaria, ¿por qué? Porque solo tenemos ceros o unos, falso o verdadero, simple y sencillamente. No sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando veíamos con puertas lógicas, que solo podíamos tener dos valores, o encendido, apagado, falso, verdadero, 0 o 1. Básicamente así funciona la capa de transmisión binaria o la capa física. Aquí tenemos la comunicación de capa a capa. Aquí tenemos algo bien importante. Cuando nosotros vemos la capa física, aquí en medio dice bits, que es lo que ya vimos. Tramas, ya sabemos cómo son las tramas. Los paquetes, obviamente ya lo vimos. Y los segmentos. Aquí tenemos cómo va de flujo a flujo. Empezamos con la capa de aplicación. Luego, obviamente, haciendo de cuenta que el lado izquierdo, digamos, es un host y el lado derecho es otro host. Empezamos en la capa de aplicación. Cuando enviamos un mensaje pasa por presentación, sesión, transporte, la capa network, la de enlace, la física. Y de la capa física tenemos la comunicación nuevamente hacia la otra capa física del host que va a ser mi receptor. Pasando nuevamente por la capa de enlace, network, transporte, la capa de sesión, la capa de presentación, donde él va a ordenar básicamente cómo se va a mostrar la información y al final en la capa de aplicación del receptor se va a mostrar el paquete que yo estoy mandando o la información que yo estoy mandando en ese momento. Aquí tenemos un término que es bien utilizado, el encapsulamiento. Crear datos, empaquetar los datos para ser transportados de extremo a extremo. Vuelve a repetir de extremo a extremo. No es para que, por decirles algo, en mi propia computadora, ¿verdad? No se trata de esto. Esto sí o sí es algo de red. Empaquetar los datos para ser transportados de extremo a extremo. Dice, cada capa agrega sus propios datos para ser interpretados por la correspondiente capa del receptor. Y al final realizar la conversión de bits para su transmisión. ¿Por qué habla de la conversión de bits? Porque obviamente nosotros no mandamos como tal bits. Nuestro mensaje se va a encriptar. El sistema en sí lo va a tomar como bits y al final, en base a las medidas de las capas, él va a ir descifrando y colocando como tal la información de modo de que cuando llegue a la capa de aplicación de mi receptor, él vea el mensaje tal cual yo lo escribí, sin ninguna codificación, sin ninguna encriptación, sin tan siquiera decir cuántos paquetes son. Simple y sencillamente va a ver la información que yo mandé en ese momento. Aquí tenemos ejemplos de algunos protocolos, dice. En la capa 1, en la capa física o el nivel físico, tenemos el DSL y el IEEE 802. Estos protocolos yo se los voy a dejar a ustedes para investigar, ¿sí? Así que la tarea se las asigné para el día domingo, la de la investigación grupal. Y no sé si esta tarea también quieren que se las asigne de manera grupal o de manera individual. No sé, ahorita me dicen ustedes.
individual. Nombre grupal, profe. Profe, y aquí lo que vamos a investigar son los protocolos Sí, eso de l- IPv4, IPv6. vaya, aquí en este caso vas a investigar los protocolos con razón de las capas. Por ejemplo, si estás aquí en la capa 7, aquí tienes ciertos protocolos que es el HTTP, el POP3, SMTP, el FTP, etcétera, etcétera. Vaya, por ejemplo, Eso es lo que vamos a investigar. ajá, de esta capa esto, el IPv4 y el IPv6 son de la capa 3, ¿sí? Ajá. Aquí tenemos algunos otros, ¿sí? El nivel 4, la de transporte, el TCP, que creo yo que eso ya lo tenemos un poquito visto. La capa 6, por ejemplo, el SSL, que es el Security Shell, el TLS, la capa 5, Net, BIOS y esas cosas. Entonces, vamos a dejar esta investigación. Esta es una investigación corta con relación a la investigación que les he dejado del modelo OSI, ya que cuando vean la tarea, si no la han leído ahorita, pues cuando la vean se van a dar cuenta que lleva un poquito de cosas extra. Vale. El modelo TCP/IP. Este es un modelo, no es el mismo modelo OSI, obviamente. Dice que es Transfer Control Protocol. Eso significa TCP, Transfer Control Protocol. EIP significa Internet Protocol, ¿sí? Dice que interactúan aplicación, transporte, internet y red. En el modelo TCP/IP solo eh, se relacionan aplicación, transporte, internet y red. Aquí tenemos una imagen comparativa entre el TCP/IP y el modelo OSI. El modelo TCP/IP es este que nosotros vemos del lado derecho y aquí tenemos obviamente del lado izquierdo nuestro modelo eh, OSI. Y aquí podemos ver la diferencia que tiene la comparativa esta. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra TCP/IP en qué capas nosotros lo encontramos, en la capa de transporte, en la capa de red. Pero simple y sencillamente solo estas cuatro relaciones tiene el modelo TCP/IP. Aquí tenemos el protocolo TCP/IP, funcionamiento de los protocolos del modelo TCP/IP. Obviamente es bidireccional. Empezamos con la capa de aplicación, donde ya vimos los protocolos, bueno, algunos de los protocolos que tienen que investigar. Aquí tenemos HTTP, FTP, SMTP, TLS, SSL, cosas por el estilo. Aquí luego pasamos a la capa de transporte, donde está TCP, UPD. Después tenemos la capa de internet, donde ya viene IP, ICMP, IGMP, esas cositas. Y al final tenemos la capa de enlace, donde ya tenemos los otros protocolos, de Ethernet, tenemos el DSL. Y al final volvemos a retornar por el mismo orden de capas, solo que ahora de manera ascendente. Si nosotros podemos ver en la imagen, tenemos dos flechitas, las que van hacia abajo y las que van hacia arriba. Las que van hacia abajo de color como anaranjadoso dice request y las que van hacia arriba dice answer. Entonces, desde la capa de aplicación nosotros estamos enviando, en este caso, una consulta y desde la capa de enlace nos están enviando nuestra respuesta. Obviamente va a pasar por las mismas capas que ya interactuó para que la información vaya cambiándose y al final se amolde en mi capa de aplicación según lo que yo quiero ver o las vistas que yo quiero tener. Dice el TCP, orientado a la conexión y al flujo de datos. Dice, utiliza el three-way o el handshake para establecer la conexión. Dice que es un protocolo seguro, sumamente usado obviamente. Usa números de secuencia para controlar el envío y la recepción. Tiene el control de errores, como anteriormente ya vimos, igual que el modelo OSI, siguen las capas que están asignados el hecho de tener el control de los errores. Dice que utiliza retransmisiones y al final tiene control de flujo, exactamente igual que el modelo OSI. Aquí tenemos una tablita. En esta tablita podemos ver eh,
Una imagen dice, tiene 20 bits de encabezado. Obviamente aquí está hablando en base a las estructuras. Dice puerto de fuente o de salida, 16 bits. Dice puerto de destino, tiene que tener la misma números de secuencia, 32, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a dejar un poquito lo vamos a pasar un poquito de largo. Aquí tenemos, voy a ordenar esto porque me lo desordenó un poquito. TCP versus UDP. Aquí hay comparativas en base a los protocolos, que cuando obviamente ustedes lo investiguen, van a ver ciertas cositas de esto. Inclusive si quieren profundizar en el tema, aquí tienen un link. No sé si gustarían que les pasara la presentación. Pero vamos a... yo se las pasaría. Solo recuérdenme, si no se las subo al grupo de WhatsApp. Creo que me queda más inmediato esto. Aquí tenemos algo sumamente importante. Le voy a dar a guardar esta cosa. Tenemos los puertos. Y dice, en un sistema de información existen dos tipos de puertos, los puertos físicos y los puertos lógicos. Aquí podemos ver ambos de manera desglosada. Dice, los puertos físicos son aquellos que permiten la entrada y salida, el input y el output de datos por un punto físico. Ejemplo, el cable PGA, la USB, el cable HDMI, el cable FireWire, etcétera, etcétera. Y dice, los puertos lógicos son números que identifican una conexión en memoria que sirve para la entrada y la salida de datos. Pero en este caso son números asignables que nos van a decir, por ejemplo, saliste por tal puerto está asignado para tal acción, tal puerto sale hacia aquel lado. Por ejemplo, en nuestro servidor X nosotros salimos por tal puerto, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Números asignables que identifican la conexión en memoria, puertos lógicos, y puertos físicos ya son básicamente dispositivos de input y output. En este caso nos hablan de los cables, el VGA, USB, HDMI, FireWire, etcétera, etcétera. Los puertos lógicos, dice, la capa de transporte usa puertos lógicos. Nos vamos a ir aquí nuevamente a donde tenemos la capa de transporte, que dice, se ocupa de aspectos de transporte entre host, y aquí es donde dice, control de flujo de la información y la confiabilidad del transporte de datos. Sí o sí él tiene que saber por qué puertos está saliendo la información. Dice, números de 16 bits para un total de 65.536 puertos para identificar sus comunicaciones. En la capa de transporte vamos a tener todo ordenadito. La capa de transporte sabe por dónde están saliendo. Cada comunicación se envía a un destinatario físico, identificado por su dirección IP, por la dirección de protocolo de Internet. Y dentro del sistema del servicio al que está siendo enviado, se identifica por un número de puerto. Aquí es donde viene, dice, por ejemplo, la dirección X salió, pongamos un ejemplo, una dirección de una red, ¿qué? Clase C, digamos, 192.168.0.25. Y dentro de este sistema de servicio dice, al que está siendo enviado se identifica por un número de puerto. Por ejemplo, puerto 80 o el puerto 8080. Dice, toda comunicación tiene en sus espacios de destinatario un número de puerto de destino. Sí o sí, dice, la palabra incluso la pone en mayúscula, toda comunicación tiene en sus espacios de destinatario un número de puerto de destino. Sí o sí el puerto va a ser asignado, nosotros no podemos salir sin un puerto. Dice, en el remitente se envía el número de puerto local para que el destinatario sepa a cuál servicio debe de enviar la respuesta. En base a los puertos yo me organizo, ¿sí? Esto obviamente de manera invisible hasta cierto punto. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de qué puertos estamos utilizando y cómo estamos saliendo. Algunos puertos populares, el puerto FTP, el File Transfer Protocol. Por ejemplo, ya han de haber visto el servidor FTP, que por ejemplo nos sirve para subir archivos, etcétera, etcétera. Dice que los puertos comunes
o populares son el 20 y el 21 para el FTP. Tenemos el puerto SSH, que es el Secure Shell, que es el puerto 22, el Telnet, el puerto 23, el de Mail, el Simple Mail Transfer Protocol, que ya lo han de haber visto también, el 25, el DNS, nuestro servidor de nombre de dominio, el 53, el TFTP, Trivial FTP, el 69. Este quizás es el puerto que más suena, el puerto 80, que es el HTTP, el Hypertext Transfer Protocol. Por ejemplo, cuando nosotros levantamos un servidor local, digamos que corremos, por ejemplo, quiero ver, el app server o el app server o estamos corriendo WAMP o XAMPP. Si nosotros nos damos cuenta a la hora de la configuración, nosotros podemos asignarle a un control de protocolo en base a un puerto. Entonces nosotros podemos configurar, por lo general viene configurado con el puerto 80 o el 8080. Este Post Office Protocol, el 110, y el IMAP, Internet Message Access Protocol, que viene siendo el puerto 143. Entonces, de esta manera, dentro del modelo OSI, sabe quién está saliendo por medio de una dirección IP y sabe por medio de qué puerto está saliendo, porque dice que guarda el registro de los puertos que utiliza y las personas que están saliendo. ¿Para qué utiliza toda esta información? Obviamente una de las características es llevar el control del tráfico de datos y aparte de esto, el guardar errores, el ver que no haya paquetes corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, sí o sí, digamos que cuando nosotros salimos, enviamos un paquete o lo que sea que nosotros hagamos para interactuar con la red, todo lo que nosotros enviamos y desde dónde lo hacemos está guardado, está estandarizado por medio de OSI y de esta manera es más fácil de ellos tener el control, saber quién lo envía y que la información se va a mostrar conforme nosotros la enviemos. Vale. No sé si tienen alguna preguntita por el momento, niños. No, Vaya, hasta el momento, hemos visto eh, el modelo OSI de manera superficial. Hay, hay, hay mucha tela que cortar en esto, por eso van a hacer ustedes su pequeña investigación. Vaya, no quiero llenarlos tanto de trabajo, solo les voy eh, a dejar la investigación de los protocolos que ustedes deciden si la hacen de manera grupal o individual. Ahí ya se lo voy a dejar a ustedes a su criterio para que puedan cumplir con las tareas. No sé si esta semana 3 o semana 4. No sé quién me podría brindar ese dato. Profe, yo tengo que es la clase número 4 esta que acabamos de recibir. Entonces sería la semana 4. Semana 4. Va, eh, el módulo como tal tiene 4 semanas de duración, ¿verdad? Pero le daríamos 5 semanas para que ustedes puedan, no sé si se acuerdan en la clase pasada que les dije que les iba a pasar una serie de tablas donde ustedes llenarían, haciendo de cuenta y caso que harían una auditoría de red. Entonces,
para que no corramos con las actividades, nos tomaríamos una semana más. Y habitualmente ordenaríamos las clases del módulo siguiente, eh, teniendo en cuenta que ustedes ya avanzaron bastante en el módulo del año pasado de emprendedurismo, para tomar de base el trabajo que ya tienen y que el tiempo lo podamos ocupar de la mejor manera.